los que estamos aquí, Señor, que tú traigas fuerzas, que tú traigas ánimo de todos, Señor, los que vienen del trabajo, Señor. Padre, que nuestra mente esté despierta, atenta, nuestro corazón esté listo para que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra y demos frutos, Señor. Que todos los que estamos aquí seamos creyentes que damos fruto, Padre, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno que vino y le pido que siga viniendo porque vamos a seguir hablando de este tema. Pensando yo en el tema, considerando este tema, qué bueno que usted viene, porque le quiero decir, este tema no es un tema o no es un punto de oración que hagamos en nuestra comunión con Dios. No le decimos a Dios que queremos cambiar nuestra forma de hablar. No le decimos, ¿verdad que no le decimos? Porque pues ahí seguimos, ¿verdad? Creciendo, nada más ahí como podemos. Y la verdad para mí este tema ha sido muy confrontativo en lo personal. Antes de preparar el tema, Dios me confronta a mí, porque así debe ser la palabra. Y pensando hoy en el tema, pensaba con Dios y le decía, Señor, ¿cómo de verdad necesito que me sigas cambiando? Y necesito, Señor, que me sigas transformando para que mi hablar sea un hablar que te glorifique. La semana pasada vimos, vamos a iniciar, la semana pasada vimos, ¿sí tienen ya la presentación? Cómo nosotros hablamos tantas cosas, ¿verdad? Y la palabra hablar en sí se nos hace tan común, tan normal, pero al hablar de nuestro hablar debemos entender esto que está aquí, que ya lo vimos el jueves pasado. Aprendimos que Dios habla, ¿verdad? Ahí lo vemos en Génesis, que Dios creó todo por su palabra. Y vimos ahí en Génesis 1:28 que cuando Dios habla con su creación, antes de darles instrucción de trabajo, ¿qué hizo? Usted ya estuvo, los bendijo, ¿verdad? Antes de darles instrucción para trabajar, dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y dijo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios habla y cómo Dios nos diseñó a su imagen para que nosotros podamos expresar también a través de nuestras palabras los propósitos de Dios. Pero también vimos que el hombre habla, ¿sí? Esto lo vemos en Génesis, que Dios aborda al hombre después de la caída y vemos cómo el hombre empieza a expresarse, ¿verdad? Y vemos también ahí en Génesis 3:1 que Satanás también habla. Génesis 3:1 dice, y la serpiente era astuta más que todos los animales del bosque. Y ahí se introduce la serpiente para hablar con la creación de Dios. La serpiente astuta no aborda a Adán, abordó a Eva y empieza a hablar palabras distorsionadas de lo que Dios les había dicho. Y desde ahí, yo les decía el jueves pasado, desde ahí vemos la guerra de palabras. Ahí en Génesis 3 vemos cómo el enemigo distorsiona la palabra de Dios, desafía la autoridad de Dios, porque dice con que Dios ha dicho, y después más adelante les dice no morirán. Es decir, vemos la primera vez que la palabra y la autoridad de Dios es retada a través de la serpiente, ¿sí? Entonces vamos a empezar esta siguiente clase y vemos ahí, yo le puse ahí que la vida es una guerra, ¿sí? Porque el tema de los jueves se llama guerra de palabras, pero en sí la vida es una guerra. Si usted sabe, en Efesios 6:12, vaya conmigo Efesios 6:12, dice que porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nosotros, desde que conocimos a Dios y Él nos alcanzó, Él nos trajo de las tinieblas. ¿Usted sabe este versículo? Que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Yo meditando en este versículo estaba pensando, hay otro pasaje que dice, ustedes eran tinieblas. Fíjese cómo dice, ustedes eran tinieblas, pero ahora sois luz, andad como hijos de luz. Eso también está en Efesios. Pero ahí dice esa parte, ustedes eran tinieblas. No teníamos poquita oscuridad. ¿Cómo éramos? Tinieblas. Ahora escuche, yo meditando en esto pensaba, ¿cómo es que si yo era tinieblas voy a hablar correctamente después, verdad? Por eso les decía la semana pasada que aprender a hablar como Dios nos enseña es un proceso de santificación en la vida del creyente y debe ser continuo, ¿sí? Entonces, vemos que la vida es una guerra. Ahora, el primer Adán cuando se enfrentó al enemigo ahí en el huerto del Edén con Satanás, creyó sus mentiras, ¿sí? Creyó sus mentiras, cayó en su trampa y empezó a vivir en una vida de engaño, ¿sí? A partir de ahí, la luz que tenían de Dios, la gloria que tenían de Dios, la presencia de Dios en sus vidas, pues fue detenida por el pecado. Por eso dice Romanos 3:23 y 6:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde ahí empezó esto, ¿verdad? Entonces vemos cómo Adán creyó mentiras. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para empezar con este cambio? Bueno, no hay terapia, no hay manera, no hay paso 1, 2, 3. Le quiero decir, solo Cristo nos transforma, ¿sí? Solo Cristo nos transforma. Y ahí yo le puse el pasaje de Juan 1. Quiero que vaya conmigo ahí a Juan, ¿sí? Juan 1:14. Yo se lo puse ahí en esa versión nueva, traducción viviente. La Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la Reina Valera está descrito Jesucristo como verbo, pero en esta versión dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, ¿sí? Ahora, no había manera que el hombre se ordenara en el desorden que traía por causa del pecado hasta que no vino Cristo. Escuche. Es bien interesante todo lo que he estado leyendo porque he estado aprendiendo y digo, Señor, de verdad que cuando viene Cristo, viene la luz, viene el orden, empieza esto que nosotros llamamos el proceso de santificación y empezamos a ser transformados. Ahora, vaya conmigo ahí, si usted abrió Juan 1 o si lo está leyendo ahí, pues vamos a Juan ahí porque vamos a leer varios versículos. Juan 1, dice aquí, vamos a leer del 1 al 5. Esta versión es las Américas. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. La Reina Valera dice, y las tinieblas no prevalecieron, ¿verdad? Ok, aquí vemos que cuando Jesús vino, esta luz que ya no estaba aquí, fue accesible para nosotros porque entonces nosotros cuando oímos de Jesús y decimos, yo sí creo en Jesús, esta luz que vino al mundo empieza a operar en nuestra vida, empieza a obrar, que es la vida de Jesús, ¿sí? Y este versículo que dice aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quiero decirle, ¿por qué hablamos tan mal?
Porque traemos tantas tinieblas todavía. Porque si bien ya tenemos a Jesús, este proceso no es tan rápido como usted y yo quisiéramos, ¿verdad? Porque Dios se toma su tiempo. Yo pensando en esto, ahorita en la alabanza le daba tantas gracias a Dios porque digo, Dios, gracias por cambiarme. Escuche, yo le decía que yo tenía 24 años, bueno, no sé si le dije la edad la vez pasada, pero le dije que empezamos muy jóvenes. Y yo tenía 24 años cuando mi esposo empezó como pastor y era una mamá joven y cometí muchos errores, lastimé a mis hijos con mis palabras. Y Dios me fue llevando a través de la palabra a corregirme, a ordenarme y me fue transformando. Y ahorita que yo cantaba los cantos, de verdad le decía, Padre, gracias. Gracias porque a tiempo tu luz me iluminó, me arrepentí y fuiste cambiando mi forma de hablar con mis hijos, ¿verdad? Yo tuve diferentes tiempos, no sé si ellos se acuerden, sobre todo los mayores, en los que el Espíritu Santo me amonestó y fui y hablé con ellos desde niños y les pedía perdón. Porque traemos tanta tiniebla, dice aquí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Cristo está en ti, esa luz tiene que verse. Y dice el versículo, y la luz brilla en las tinieblas, en mis tinieblas, en las tinieblas que traemos en nuestra forma de pensar, que tú, cuando traemos fortalezas, como viene ahí en 1 Corintios 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Habla de fortalezas mentales, porque ahorita tú estás aquí y hay una guerra para que tú recibas la palabra. Porque nos justificamos y decimos, no, bueno, eso le pasó a Puri porque era bien pecadora, yo no, ¿verdad? Y por eso es tan maravilloso aquí que cuando Jesús vino, su luz, su presencia vino a traer orden y vino a traer libertad, porque estábamos esclavos de nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, a través de Cristo en nosotros, Él nos empodera para que podamos ser transformados. Es decir, Él con su presencia nos da poder. Tú y yo no podemos sin Cristo, ¿verdad? Y nos da ese poder para ser transformados en nuestra forma de hablar. Quiero que vayas conmigo al versículo 10, de ahí de Juan 1. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El versículo 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad. Ahí es donde entra la palabra empoderamiento. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y nosotros sin Cristo no podemos, quiero decirle, cambiar nuestra forma de hablar. Usted puede ir a 20 terapias con psicólogos y esto es un problema del corazón. Y cuando la luz viene a nosotros, como dice aquí, y Dios nos hace sus hijos porque nosotros creemos en Él, empieza esta obra preciosa del Espíritu Santo. Y dice ahí en el versículo 14, que vimos su gloria, dice, lleno de gracia y verdad. Escuche, usted y yo necesitamos ser llenos de gracia para hablar. Usted y yo necesitamos la gracia de Dios para hablar, pero no solo la gracia, sino la verdad. Él era lleno de gracia y verdad, ¿sí? Es decir, la gracia no solapa mi pecado. Por eso Jesús es perfecto, porque estaba lleno de gracia y verdad, ¿sí? No era pura verdad, porque dice la letra mata, pero el Espíritu da vida. Él era lleno de gracia y verdad. Y usted y yo necesitamos esa presencia gloriosa de Cristo para movernos en esa gracia. Porque quiero decirle, es una desgracia la forma en que hablamos. Porque hablamos sin gracia.
hablamos con dureza, hablamos con maldad, hablamos con toda la intención de hacer daño. Por eso dice aquí que él era lleno de gracia y verdad. Pero en el 1:12 dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 16, vea qué precioso dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Es decir, usted tiene a su disposición la plenitud de Cristo. Ahorita vamos a ver unos versículos preciosos que con un versículo nosotros nos pudiéramos detener, pero no podemos, ¿verdad? Porque hay que seguirle. Ok, entonces aquí viene que Jesús vino a este mundo que estaba lleno de tinieblas, vimos su gloria, Él es la luz, a los que creen en Él, a los que le reciben, les da esta potestad, ¿sí? Ahora, Cristo no habla la verdad, ¿sí? Como le pongo aquí, Cristo no habla la verdad, Él es verdad. Este es un versículo que usted se debe de saber. Juan 14:6, ¿quién se lo sabe? Yo soy el camino. Sí se lo sabe, apréndase la cita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ahí dice que Jesús es la verdad. No tiene verdad ni habla la verdad. Claro que habla la verdad, pero Él es la verdad. Aquí es donde empieza el cambio en nosotros. Si yo tengo a Cristo, si yo he creído en Él, si la luz de Él ha venido a morar en mi vida, yo debo de empezar a reflejarle a través de Él que es la verdad, ¿sí? Por eso Él cuando reprendió a los fariseos, dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Dijo, porque él es homicida y mentiroso desde el principio. Entonces, usted como hijo de Dios, escuche y espero que esto lo guarde en su corazón esta noche. Usted ya no puede andar mintiendo, ni diciendo verdad a medias, ni usted ni yo, ¿verdad? O sea, no podemos andar mintiendo, falseando la verdad, diciendo a veces sí o no, o modificándola para no salir tan mal parado, no. Aun cuando haya daño y aun cuando yo sufra daño, yo debo ser veraz, porque la verdad mora en mí. Cristo es la verdad. Y nos movemos mucho en los grises. Por eso la iglesia está tan falta de santidad, porque nos movemos mucho en los grises para no dañar, para no afectar, para no enojar. Y Cristo no tiene verdad ni habla la verdad. Él es la verdad, ¿sí? Ahora, quiero, de acuerdo a esto que hemos visto, hacerle esta pregunta. ¿Cómo son mis palabras? ¿Sí? ¿Cómo son mis palabras? Yo ahí le puse algunos ejemplos. Mis palabras son veraces, humildes. No le quise poner versículo en cada uno, porque hay versículo para todo. Son bondadosas. Ahora escuche, no se vaya ayer, nada más este día. Haga un checklist. En este día, mis palabras han sido veraces, han sido humildes, han sido llenas de bondad, han sido con gracia para los que le escuchan, ¿verdad? Han sido agradables. ¿Cómo han sido mis palabras hoy, este día? No vayamos más atrás, ¿verdad? Porque si yo digo que la luz mora en mí, pues tengo que ver, ¿verdad? Si de verdad estoy caminando en esa luz, en esa verdad, en esa gracia que es mi Señor Jesucristo. Y yo puse este versículo, que creo que también es la Nueva Traducción Viviente, y dice, su conversación debe ser ¿cuándo? ¿Cómo debe ser siempre? No, yo cuando leí esta versión dije, no, pues ya, tachota, ¿verdad? Porque dice, su conversación debe ser siempre, no cuando andas de buenas, no cuando te levantaste con el pie derecho, no cuando te fue muy bien en tu día. Dice, que tus conversaciones sean siempre, dice ahí,
agradables y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Dígame si no necesitamos a Cristo. Pero sabe, cuando me levanto no le pido, Señor, dame tu gracia para hablar este día con gracia, con verdad, con humildad, Señor, que mis palabras sean bondadosas aun cuando vaya a corregir a alguien. Porque digo, pues yo estoy en un trabajo, usted también, y si usted tiene gente a su cargo, definitivamente que tenemos que llamar a alguien para decirle, oye, no vamos bien, hay que ordenarnos acá, ¿verdad? Pero mis palabras tienen que pasar el filtro de Dios. No lo que usted trae de argumentos, no de acuerdo a sus ideas, no de acuerdo a su crianza, sino del filtro de la luz de Dios, de la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, fuimos diseñados para reflejar al Dios de gloria. ¿Sí? Ahora, ¿para cuántos es fácil? Que sus palabras sean así, levánteme la mano. Pues claro que no, ¿verdad? No, nos cuesta trabajo. Ahora le voy a poner el versículo que sigue, que se lo dije la semana pasada, Santiago 3, 7 y 8. Vea lo que dice este versículo. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar ¿qué? La lengua. Es maligna e incansable y llena de veneno mortal. Eso es tremendo. Por eso es una lucha. Por eso cuando usted dice, no, yo no tengo ese problema de la lengua, no, discúlpeme, entonces arranque Santiago 3, 7 y 8. Porque si está ahí, es porque Dios, el Espíritu Santo que inspiró la palabra, sabía que por toda la historia de la humanidad el ser humano iba a batallar con su lengua. Toda la historia de la humanidad ha batallado con su lengua. ¿Por qué? Porque dice que es un mal irrefrenable, que es maligna y que es llena de veneno mortal. Por eso nosotros debemos de pedirle, Dios, Jesucristo, tú que moras en mí, tu Espíritu Santo mora en mí, ordéname, corrígeme. Cámbiame, porque ya no quiero hablar en una forma que no te esté reflejando a ti, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de nuestras palabras? Yo se lo dije la semana pasada y le hablé del corazón, ¿sí se acuerda? Del corazón que le dije de Jeremías 17, 7, ¿sí? ¿Cuál es el problema de nuestra lengua y de nuestras palabras? También leímos versículos de Lucas 6:43 creo, donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Bueno, el problema es nuestro corazón. Escuche, nuestro corazón, que es donde la presencia de Dios viene a morar, tiene que ser llenado de Él. Tiene que ser gobernado, esta es la palabra correcta. Tu corazón y mi corazón tiene que ser gobernado. Tú necesitas, y yo necesito, tener la autoridad de Cristo como una realidad en mi corazón para que mi forma de hablar cambie. Si mi corazón no se ordena, mis palabras van a seguir siendo las mismas, severas, hirientes, ofensivas, orgullosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el corazón es donde está la lucha por el control, ¿sí? Ahí en el corazón es donde está la lucha por el control de quién va a gobernar mi corazón. No sé si tú estás consciente, cada día, desde que abres tus ojos hasta que te duermes, hay una guerra en tu corazón de por quién va a controlarlo. ¿Quién va a gobernar tu corazón? ¿Lo va a gobernar Cristo, la autoridad de Cristo y su palabra? ¿Lo va a gobernar el diablo o tus deseos desordenados? Pero alguien lo está gobernando. Ese es el problema atrás de las palabras que salen de nosotros. Por eso no es tan sencillo
te voy a dar los 10 pasos para que ya cambies tu hablar. No, no, no. Este es un problema del corazón. Y es, la verdad, bastante difícil, ¿sí? Ahí en Efesios 4:2, que puse, porque busco diferentes versiones, aquí yo pongo la guerra atrás de la guerra. Dice, hablen con toda humildad al dirigirse a otros. ¿A cuántos les fluye la humildad al dirigirse a otros? Usted va al banco, le toca el número 843 y van en el 3. Y usted llega con la cajera y ¿cómo le habla? O sea, le estoy hablando del diario, ¿verdad? O nos toca el semáforo y pasan como 5 semáforos y usted está bien animada y contenta, ¿verdad? O bien contento, porque Dios está trabajando en usted. No, no, no. Dice, hablen con toda humildad al dirigirse a otros. Dice, sean mansos en sus palabras, llenos de paciencia, sobre todo cuando les hablen, ¿cómo? ¿Cómo? En un mal tono. ¿A cuántos les han hablado en un mal tono? ¿Y cómo contesta usted? Con humildad, con mansedumbre, con bondad, con paciencia. ¿Sí contesta? No, por eso la palabra dice, fíjese, en Proverbios dice, la blanda respuesta calma la ira. ¿Sabe por qué? Porque la blanda respuesta habla de humildad y de mansedumbre. Cuando yo hablo una palabra blanda, una palabra tranquila, una palabra suave, porque veo que el otro está de energúmeno, cuando yo estoy hablando esa palabra suave, esa palabra con dominio propio, es porque en mí hay mansedumbre, hay templanza y hay humildad. Pero cuando me están hablando en un tono mal y yo ando también poquito irritada, yo no voy a contestar con blanda palabra. Dice, la blanda palabra baja la ira, calma la ira, mas la palabra áspera, ¿qué dice? Hace subir el furor. Ah, se la sabe, ¿verdad? Pero se nos olvida mucho. Entonces nosotros necesitamos entender que la humildad no va a salir de un corazón gobernado por su carne. Escucha, hermano, porque el problema es el corazón. La humildad palabras de humildad no van a salir de un corazón soberbio, de un corazón que no se sujeta a Cristo, de un corazón que se quiere salir con la suya, que a mí no me ganas, ¿verdad? Y yo lo quiero así, se va a hacer así como yo quiero. No voy a hablar con humildad, ¿verdad? Y mucho menos me voy a dirigir a otros con palabras llenas de mansedumbre. Dicen, soporten las palabras de otros en amor y esfuércense por estar unidos. Vea, la guerra atrás de la guerra en los hogares. Nada más le digo ese versículo en su casa, en su familia. Nada más le digo ese versículo en su casa. ¿Le es fácil hablar con toda humildad en su casa? Dígame, sí, Puri, pero yo soy, pero bien. ¿Le es fácil o nos es fácil hablar con humildad todo el tiempo en la casa? Hágale así, hágale no, diga, quién sabe, ¿verdad? Digo, no es fácil, no es fácil, en la casa no es fácil. Es fácil para nosotros dirigirnos ahí en nuestra casa con palabras llenas de mansedumbre. ¿Nos es fácil? No, por supuesto que no. Si no, no estuviera el versículo. Cada versículo está ahí, escuche. Este jueves, yo quiero que usted se vaya con esta palabra. Si Cristo y su evangelio no me transforman, nada me va a transformar. Es decir, yo necesito a Cristo, este es el evangelio. Y el evangelio lo tengo que aplicar en mi corazón para mi vida diaria en mi casa. Para el esposo que es difícil, para el hijo que es complicado, para el compañero de trabajo que es sácale punta, ¿verdad? O sea, difícil. Esto es el evangelio. Y como dice, ¿verdad? Mi esposo lo ha dicho y es un misionero muy, muy anciano aquí en México, que dice, si el evangelio no te ha cambiado, el evangelio no te ha llegado. El evangelio es para nosotros como iglesia, para que esa luz me transforme, porque esto no es fácil en mi casa, no es fácil, se lo digo, ¿verdad?
La realidad es que hacer esto sin Cristo es imposible, porque en mi carne, como dice Pablo en Romanos 7, en mi carne no mora el bien. ¿Qué mora en mi carne? Pues deseos, ahorita lo vamos a ver, deseos desordenados, ¿verdad? Mi carne se quiere salir con la suya, mi carne se quiere defender, mi carne no quiere ser menospreciada, mi carne no quiere ser ignorada. Entonces no respondemos bien, porque esto es morir. Y es que la luz de Cristo y la luz del Evangelio realmente resplandezca, ¿verdad? Ahora, yo ahí le pongo, ¿es fácil hacerlo en nuestra casa? Vaya conmigo a 2 de Corintios, 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, versículo 9. ¿Es fácil hacerlo? Le quiero decir no, la verdad no. Es imposible sin la obra de Dios. Dice ahí 2 de Corintios 12, versículo 9, el contexto de este pasaje es que Pablo tenía un problema de salud, se cree que es de salud, o no saben si era algo espiritual, pero dice que él había orado a Dios 3 veces que se lo quitara. Ese es el contexto de capítulo 12. Pero él dice en el versículo 12, en el versículo 9, cómo Dios le responde. Y le dice, en el versículo 8 dice, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Era un aguijón en su carne. Y versículo 9, lea conmigo, ¿qué le dice? Bástate mi gracia porque mi poder. ¿Cuántos son débiles en su carne? Escuche todos. Yo soy débil en mi carne y tengo que pedirle perdón a Dios. Perdóname porque hablé en un tono incorrecto. Perdóname porque pensé mal de esta persona. Perdóname porque a propósito quise ignorar esto. O sea, constantemente el Espíritu Santo nos amonesta, pero dice aquí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú no puedes cambiar. Escuche, es tan fácil la queja en nuestra boca. ¿Cuántos se quejaron este día de algo? Levanten la mano todos, por favor. Nos quejamos. Mire, fuimos a Huejutla y como yo estoy haciendo la clase, ¿verdad? Y preparándome, pues Dios se encarga de que, a ver, ponlo por práctica. Y fuimos a Huejutla y todos, cuídense que la carretera y la carretera y la carretera. Y bueno, ya nos mentalizamos la carretera, ¿verdad? Y la carretera de aquí a Huejutla tiene tramos de terracería. Ya no existe la carretera. Y otros parece que aventaron bomba y tiene como unos baches tragacarros, ¿verdad? Y está así, entonces mi esposo iba manejando y yo de copiloto y cuidado y el tope y así, ¿verdad? Entonces, en una ya íbamos casi para llegar y me dice, ¿cómo está la carretera, verdad? Y yo pensé, ¿qué le voy a contestar? ¿Queja o qué le contesto? Y me puse a pensar, porque había tramos buenos, entonces me puse a pensar. Dije, ya sé qué le voy a decir. Y aquí está mi esposo, le dije, gracias a Dios por los tramos buenos en los que podemos avanzar. No me quejé y no me he quejado hasta ahorita. Todavía me dicen, bien fea la carretera, ¿verdad? Y les digo, pues necesita reparación. Estoy trabajando. ¿Por qué es tan fácil quejarnos? De verdad es tan fácil quejarnos. Mire, fuimos a Tuxpan, conté creo que como 87 topes saliendo desde aquí hasta llegar a Tuxpan. Pero en uno que no vimos ninguno de los dos, voló la camioneta, pras y lo, traca, 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 traca. Nos echamos un amortiguador. Pues ni modo, ¿qué hacemos? Nos ponemos a quejarnos, a hablar mal. Tú, ¿por qué no manejas con despacio? Y el tú, ¿por qué no me ves? Pues no me ayudas, digo, ¿verdad? ¿Sabe? De verdad que fui probada. Todavía llegué a Huejutla y los hermanos de Huejutla, bien fea la carretera, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios llegamos bien. Pero vea, esto para mí fue un ejemplo. De verdad que está increíble la carretera.
Pero ¿cómo respondemos a esas incomodidades, a esas cosas que nos fastidian, a esas cosas que son continuas? Porque oiga, en la carretera usted va, ¿verdad? Y a mi esposo le gusta darle. Y de repente cae en un hoyo. O sea, ¿qué hace en su vida cuando de repente le toca un pedazo grande de terracería? En su vida, le estoy hablando en su vida. Donde tiene que desacelerar y tiene que irse despacito. Y usted quiere llegar ya. Le estoy hablando de su vida, porque así es. Nuestra vida es más parecida a la carretera de aquí a Huejutla que cualquier cosa. De verdad que lo vi así. Dije, así es nuestra vida. Llena de topes, llena de baches, pedacitos bonitos donde le metíamos y luego le teníamos que bajar. Así es nuestra vida. Pero es, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Y qué sale de nuestro corazón? Porque es difícil, por eso Dios nos deja este versículo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Escuche, Cristo, que es la palabra viva en nosotros, nos habilita, nos da poder y nos ayuda para refrenar esta lengua, para trabajar en dominio propio y para empezar a hablar correctamente con nuestro prójimo. Ahorita vamos a leer Santiago 3 porque dice, ¿cómo es que de la misma boca bendecimos a Dios y con la misma boca maldecimos al hombre hecho a la imagen de Dios? Dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así, ¿verdad? Me lo estoy imaginando a Santiago predicándoles. Esto no debe ser así, ¿verdad? Pero Cristo, la palabra viva, nos habilita, nos da poder y nos ayuda. Yo quiero que abra conmigo 2 de Pedro 1:3, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, y es un versículo precioso, fíjese. Aquí Pedro está diciendo esto. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Pero vea, dice que nos ha sido dadas todas las cosas que son de acuerdo a la vida y a la piedad. ¿Cuántas cosas nos han sido dadas? Para que usted crezca, diga crezca, en piedad. Dice, todas las cosas nos han sido dadas. Sí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, mediante su divino poder, porque Él nos llamó para su gloria y excelencia. Entonces, ahí está el recurso, en la presencia de Dios, en su palabra. Señor, tú dices en tu palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder. Padre, te necesito porque no puedo cambiar esta boca. ¿Se fija? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, Cristo no nos dejó nada más ahí. Nos dejó su palabra para que nosotros podamos ser transformados. Ahora te pregunto, ¿quién va a gobernar en tu corazón? Decimos bien rápido Cristo, ¿verdad? Hasta ahorita cantamos. Ahorita cantamos y yo pongo mucha atención cuando canto, porque yo lo que estoy cantando, Dios lo está oyendo, ¿verdad? Y si Cristo va a gobernar, su palabra debe renovar mi pensamiento, ¿sí? La autoridad y señorío de Cristo, escuche, ahí le puse esto, y esto sí anótelo, si está anotando. La autoridad y señorío de Cristo va directamente relacionada con la forma en que nos comunicamos. Usted habla y yo me doy cuenta si Cristo es su Señor. Usted abre su boca y empieza a platicar y uno se puede dar cuenta si la autoridad de Cristo está sobre esa persona que dice conocer a Dios, porque la autoridad y señorío de Cristo va directamente relacionada con la forma en que nos comunicamos. Por eso tenemos que ser transformados en la forma de hablar, ¿sí? Porque nosotros nos defendemos, acusamos, suplicamos, justificamos, manipulamos, amenazamos, herimos, racionalizamos, exigimos, hacemos todo esto, la que sigue,
Hacemos todo esto, ¿sabe por qué? Por el control. Todo lo que usted habla desde que se levanta muestra si Cristo está siendo Señor o si usted quiere ser Señor. Por eso manipulamos, por eso exigimos, por eso herimos, por eso nos justificamos, por eso adulamos, porque a fin de cuentas lo que mi corazón quiere es controlar a la otra persona. Por eso hay tanto problema dentro de los hogares, porque en lugar de que todos nos humillemos ante su poderosa mano, todos quieren ser el rey. Todos queremos ser rey en lugar de que Cristo sea rey. Por eso hacemos todo esto, nos defendemos, pero a como da lugar. Acusamos, exigimos, manipulamos, nos justificamos, pero atrás de todo esto, quiero decirte, está el control. Está el control. Y es muy fácil darte cuenta cuánta lucha tienes tú por el control. Cuando te dice no, ¿cómo te pones? Cuando te dicen no, ¿cómo te pones? Oiga, quiero un permiso. No, no se lo podemos dar. ¿Cómo te pones? Gracias. Cuando le dices a tu esposo, bueno, mira, vamos a hacer esto, ¿cómo ves? No, ahorita no. ¿Cómo te pones? Ok, esperaré. Pacientemente esperaré, ¿verdad? O el esposo que le dice a la esposa, oye, quiero que hagas esto. No, yo no. ¿Cómo se ponen, esposos? Ok, yo te amo como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Entonces no te voy a decir nada, te amo. Y más hoy que es el día de la amistad. O sea, no hacemos eso. ¿Verdad que no hacemos eso? Salimos con la espada desenvainada. Pero ¿cómo que no? No, pero mire, yo le hablo y yo me estoy predicando. Pues sí, de eso se trata, ¿verdad? Ahora, esta guerra por el control, por el gobierno a nosotros mismos, es un engaño. Esto es un engaño, ¿verdad? Porque cuando usted pelea para que el otro le entienda, usted no está confiando en Dios. Y es bien interesante porque hacemos de cosas y decimos y explicamos y se los volteamos para convencerlos para que se haga como nosotros queremos. Escuche. Y eso es muestra de que yo no estoy confiando en Dios. Que yo soy Dios para mí mismo. Está tremendo, ¿verdad? La próxima clase vamos a ver palabras idolátricas. Porque hay mucha idolatría en nuestras palabras. Pero atrás de todo esto, de todo lo que sale de nuestra boca, es el control. Y o Dios es Dios, o yo estoy queriendo ser Dios. Y la verdad, pues a quién no le gusta. ¿A cuántos les gusta tener el control? A 3. A todos. ¿Sabe por qué nos irritamos? Porque algo no salió como queríamos. Usted solamente mida esto. ¿Qué tanto se enoja? ¿Qué tanto se enoja? Y ese enojo es porque ya algo salió fuera de lo que usted tenía pensado. Y entonces, pues qué bueno y nos quedáramos calladitos, ¿verdad? Porque calladitos nos vemos más bonitos, pero no nos quedamos calladitos. Respondemos mal, ¿verdad? Aquí es, ¿confiamos en Dios o estamos siendo Dios, verdad? Y bueno, como le comenté, Cristo con el Evangelio es nuestra única esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. Y yo le quiero decir, hay esperanza. Porque de verdad le digo, yo cuando empecé de recién casada, pues yo despotricaba. Buscó la palabra, porque le dije la semana pasada que la buscara, se la voy a traer. Está tremenda la definición de despotricar. Yo despotricaba porque era una esposa joven, con un trasfondo muy de mucho grito en mi casa. Yo no gritaba mientras crecí en mi casa, pero ¿qué cree? Me casé y ¿qué grito? No gritaba de verdad, yo creo que no conocían mi voz. De verdad, yo era de las tranquilitas porque soy de las más chicas. Pero me casé y salió el Hulk. Y fue bien interesante para mí porque cuando yo me enojaba con mi esposo, que es un alma de Dios, ¿verdad? Porque ya sabe que pues
Nosotros nos casamos con un santo igual que nosotros. ¿Sí sabía eso? No, por supuesto que no. Nos casamos con otro pecador igual que nosotros. Pero bueno, él sí, ¿verdad? Buena gente, paciente conmigo. Entonces yo me enojaba. Y yo le decía, pero Y él me decía, yo se los he dicho en matrimonios. Él me decía, mira, como para pelear se necesitan dos, y yo no quiero pelear, ahí la vemos, y me dejaba trabada. Él creía que eso era templanza. Eso no era templanza. Ahora lo ve y ya se ha arrepentido, ¿verdad? Con Dios. Pero mire, yo me enojaba, yo pecaba con mi boca. Entonces, como mi forma de ser, le quiero decir, mi forma de ser, ahí está mi esposo, yo no puedo autoengañarme. Nunca he sido así, con Dios menos. Entonces, yo decía, soy una pecadora miserable, soy de lo peor, Señor. ¿Cómo digo estas cosas? Y iba con Dios. Y iba con Dios y le decía, Señor, yo necesito que me cambies. No sé de dónde sale tanta cosa fea. Bueno, porque no sabía la verdad, no sabía que el problema era mi corazón y quería cambiar nada más mi forma de hablar. Y me tuve que humillar porque yo oraba, porque desde recién casada oraba, pero oraba por él que lo cambiara Dios. Señor, quítale, ponle, súbele, bájale y de todo, ¿no? Porque yo, escucha, nuestro corazón es engañoso. Yo creía que yo estaba bien, que él era el pecador que no valoraba a esta santa mujer. Entonces, un día yo estaba orando de verdad quebrantada y estaba diciéndole, Señor, de verdad, mira, por favor, tócalo, muéstrale su corazón. Y estaba, se lo digo de verdad, estaba seriamente, yo no estaba jugando en mi oración, pero Dios me dijo algo. ¿Y tú cómo estás? Y cuando Dios me dijo eso, me quedé callada. Y yo me quedé pensando, ¿cómo estoy yo? Yo dije, yo estoy súper mal. A partir de ahí empecé a orar. Y fue tempranito en mi matrimonio, gracias a Dios. Dios me dijo, o sea, ¿y tú cómo estás? Y yo empecé a orar, porque el problema que tenemos es el corazón. Muchas veces le he pedido perdón a mi esposo, muchas y mejor, ¿verdad? Mejor arrepentirnos y estar bien con Dios que andar de falsos, de hipócritas. Pero yo le quiero decir, Cristo con el Evangelio es el único que nos puede dar esperanza, porque es muy feo pecar y pecar y pecar y que tú digas no puedo cambiar. Entonces yo le quiero decir, hay esperanza. De verdad que Dios me ha cambiado. Ahí está mi esposo, pregúntele. Ahí están mis hijos. Y yo le doy gracias a Dios porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para mí ha sido poder, ha sido vida, ha sido luz, ha sido confrontativo. He llorado con Dios, he dicho, es que esto es bien difícil, pero lo voy a hacer. Y ahí está, Dios me ha ido cambiando. Entonces es bueno, Dios es bueno. Y yo quiero que oremos, pero yo quiero ponerle estas preguntas que puse así. Uy, ahí tengo un error. ¿Las preguntas? Vea estas preguntas. Estas son unas preguntas para hacernos nosotros en nuestro corazón, ¿sí? ¿Desafían mis palabras la autoridad de Dios? Mis palabras en lo cotidiano. ¿Desafían mis palabras la autoridad de Dios? ¿Busco tener el control? ¿Menosprecio la autoridad quejándome y murmurando? Sobre todo las que somos esposas, ¿verdad? A lo mejor nos retamos abiertamente a la autoridad, pero en nuestro corazón nos quejamos y murmuramos contra la autoridad. Y bueno, yo le digo las que somos esposas, pues porque estoy casada, ¿verdad? Percibo si en alguna manera mi comunicación ha sido infectada por la mentira, es decir, lo estoy discerniendo. Discierno yo que mi forma de comunicarme sí lleva mentira. O sea, lo discierno, lo identifico, lo percibo. He querido cambiar a otros usando palabras que acusan, que manipulan, que presionan. He querido cambiar a otros usando palabras, escuche, para las que son mamás. Por favor, las que son mamás. Usted no va a cambiar a nadie. ¿Sí sabía eso?
Usted no puede cambiarse usted mismo, porque el que nos renueva y el que nos transforma es Dios a través de su palabra. Pero quiero decirles a las que son mamás, usted no puede cambiarlo con todas sus palabras, porque el problema de su hijo es un problema de corazón. Y usted quiere con sus palabras, con su comunicación verbal, cambiar el corazón, que es la obra de Dios y del Espíritu Santo. O el marido, o la tía, o la suegra. No podemos. No podemos. Y es incorrecto, porque es manipulación. La forma verbal que usted use, el cuchillito de palo, el estar presión y presión, el estar insiste y insiste, el ponérsela por acá adornada, ese es un problema de corazón. Que yo tengo que ir con Dios para que Dios tenga misericordia y toque su corazón. Y cuando yo hable sean las palabras que Dios pone para que su corazón sea tocado. Y dice la última, ¿eres capaz de considerar con humildad si hay pecaminosidad en tus palabras? ¿Eres capaz de considerar con humildad si hay pecaminosidad en tus palabras? ¿Sí? Ahora, Puri, entonces ¿no quieres que hable nada? No, claro que sí, pues todos los días nos comunicamos. Pero vea lo que dice Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras que Dios da. El que habla, que hable conforme a las palabras que Dios da. La Reina Valera dice, y el que ministre conforme al poder que Dios da. Pero esta versión dice, el que sirve, hágalo mediante la fortaleza de Dios. Es decir, nosotros necesitamos hablar conforme a las palabras que Dios nos da, a través de la palabra y a través de su Espíritu, ¿sí? Entonces yo quiero que de acuerdo a estas preguntas oremos, ¿verdad? Oremos y le digamos a Dios con toda honestidad, Señor, yo reconozco que he desafiado tu autoridad con mis palabras, yo reconozco que busco tener el control, reconozco que con mis palabras he menospreciado la autoridad y me he quejado y he murmurado. Yo le voy a invitar que se ponga de pie y que oremos con un corazón genuino, transparente, delante de Dios que está en este lugar. Señor, te damos gracias. Gracias en esta noche porque tu palabra es verdad. Tú eres verdad, Señor, tú eres la verdad. Y queremos, Señor, reconocer delante de ti, Padre, como dice aquí, con humildad queremos reconocer que sí ha habido pecaminosidad en mis palabras. Sí he pecado con mis palabras, Señor. Realmente, Padre, he buscado controlar a otros a través de las palabras, Señor, a través de la forma en que me comunico. Señor, yo te pido perdón si con mis palabras he desafiado tu autoridad y he querido yo manejar mi propia vida, ser el Dios de mi propia vida. Perdóname, Señor, si el señorío de Cristo no es una realidad en mi corazón, de tal manera que mis conversaciones son conversaciones que no son conforme a tu verdad, Padre. Yo te pido que me perdones, Señor, si mi comunicación ha sido también con mentiras, Señor. Yo te pido perdón. Usted póngase a cuentas con Dios. Delante de Dios estamos, delante de su presencia. Reconocemos que pecamos y que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Señor, oramos en esta noche, perdónanos, Padre, perdónanos, porque esta lucha en mi corazón por el control no la había identificado y constantemente yo quiero controlar, Señor. Yo quiero tener el señorío de mi propia vida, Padre. Y por eso no he cambiado. Yo te pido perdón, Señor, y oramos en esta noche. Sigue transformando y limpiando nuestro corazón, Señor, porque de Él mana la vida. Queremos rogarte, Señor, que nos des luz para ver cuando nuestras palabras están siendo con maldad, con soberbia, Señor,
con dureza y que en ese momento te pidamos perdón por lo que hay en nuestro corazón, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Yo te voy a pedir que si estás con algún familiar, ores por él, porque somos un cuerpo en Cristo y es bueno que oremos unos por otros. Pídele, Señor, ayuda a mi hermano, si es tu esposo, tu esposa, tu hijo. Dile, Señor, ayúdanos a aprender a cada día dejarte el señorío y la autoridad a ti. Ayúdanos a aprender que nuestro corazón es engañoso. Ayúdanos a discernir cuando estamos pecando con nuestras palabras. Que tu Espíritu Santo que mora en nuestro corazón nos redarguya, Padre, para no seguir pecando. Oramos en el nombre de Jesús que nos ayudes como familia. Si es parte de tu familia, dile, Señor, que en nuestro hogar aprendamos a hablar con toda humildad y con mansedumbre, Señor. Pero para hacerlo así, nuestro corazón tiene que estar sujeto a Cristo. Te pedimos que nos ayudes en nuestra casa, en nuestra familia, Señor, a que Cristo realmente tenga el señorío en cada uno de los que vivimos dentro de nuestra casa, Señor. Y que al tener el señorío de Jesús, nuestras conversaciones cada día sean más rectas, más veraces, más puras, más limpias, Señor, más humildes, más bondadosas, Señor. A medida que cada día rendimos nuestra vida a tu señorío, que nuestro corazón vaya siendo cambiado y nuestra boca y nuestras palabras sean de bendición, Padre. Oramos que bendigas a nuestra familia, bendice nuestro hogar, para que nuestro hogar sea un hogar donde hay vida, donde hay luz, donde hay restauración, Señor, donde hay humildad, Padre. Oramos que bendigas cada matrimonio, Señor, cada joven, cada adulto, Señor, cada mamá que está aquí o cada esposo que está aquí. Y danos sabiduría, Señor, para que con prontitud pidamos perdón y sigas tú transformando nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por lo que estamos aprendiendo, pero queremos salir a hacerlo, queremos salir a vivirlo. Desde que llegamos a nuestra casa y cada día, Padre. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Y bueno, el próximo jueves seguimos.